poco lo que yo pueda contarles. Como bien decía Loli, soy psicólogo clínico, también soy sexólogo. Me licencié en otra universidad canaria, pero no en esta, en la de pasar los fines de semana en pijama repasando todo, porque yo estudié en la UNED. Y bueno, también he desarrollado mi carrera como formador en diferentes ámbitos y he estado también como docente universitario en una universidad privada. Actualmente tengo una consulta, en total llevo 23 años ejerciendo y una de las motivaciones principales para plantearles este tema a la universidad y a diferentes entidades sociales, lamentablemente la mayoría están diciendo que no. Primera sorpresa que les tengo que contar, parece que hay personas que consideran que este tema no es importante, ¿no? Que les saca de su agenda. Motivaciones principales tienen que ver con que yo considero que los profesionales de salud mental tenemos una responsabilidad con la sociedad porque tenemos información, tenemos certeza en nuestra experiencia diaria tratando con personas que abren su corazón, que nos muestran sus aspectos más oscuros, de mayor sufrimiento, todo eso que no pueden compartir en su entorno por diferentes motivos. Los profesionales de salud mental tenemos acceso a esa información, lo cual nos da una perspectiva bastante cercana de lo que le está pasando a la gente en el día a día. ¿Okay? Todo el mundo está en una lucha, digámoslo así, ¿no? La cuestión es que en la actualidad en España y en general en muchos países del mundo, curiosamente en donde hay supuestamente mayor desarrollo de la sociedad, y en Canarias en particular estamos teniendo una oleada tremenda, terrible, de personas que intentan acabar con su vida, que lo están planificando o que desarrollan conductas autolíticas, que les explico ya qué significa, que buscan la manera de hacerse daño físico por diferentes medios. La conducta autolítica sobre todo está afectando a muchísimas personas menores de edad, en torno a partir de los 12, 16 años, 17 años. No tenemos una cifra exacta con respecto a esto, porque en Canarias no se han hecho ningún estudio sobre esta cuestión, pero los profesionales de salud mental y los que somos padres también estamos al día de cuántas personas en nuestro entorno están intentando hacer algo así, ¿no? Yo sobre todo voy a intentar hoy dar información útil, no me voy a detener en estudios sobre incidencia, número de intentos, quién lo intenta más. Si les digo que hay mucho más intentos en el caso de hombres que en el caso de mujeres, ¿vale? Y este dato no es baladí. Esto tiene coherencia o hay lo que se llama una correlación a nivel estadístico con que por motivos educativos y motivos de género, ¿okay? Tradicionalmente en nuestra cultura, tanto la española como la canaria, se ha incentivado mucho en las mujeres, en las niñas, que puedan hablar de sus sentimientos libremente, y se ha incentivado todo lo contrario en los hombres. Yo soy de esa generación, yo nací en 1970, es decir, que mis padres fueron educados en el franquismo, en una visión de la masculinidad y la feminidad totalmente tradicional, que a día de hoy, desde la salud mental, sabemos que ha fracasado absolutamente. Esto no tiene nada que ver con discursos ideológicos, tiene que ver con la realidad. Si ustedes miran cifras de personas que llegan a urgencias con accidentes de moto, con haber puesto en riesgo su vida innecesariamente por hacer demostraciones de valentía, por ejemplo, cuánto tarda la mayoría de los hombres en pedir ayuda médica cuando están enfermos. Todas esas cifras apuntan a que la mayoría de los hombres no valoran para nada el autocuidado, ni su salud mental ni emocional, reprimen muchísimas emociones, y que en el caso de las mujeres han sido educadas en transmitir, en hablar, sobre todo entre otras mujeres, y esto es uno de los factores que al final permite que salvarle de alguna manera, ¿no? O sea, disuadir
el hecho de desarrollar pensamientos de hacerse daño o de acabar con su vida. En el caso de las mujeres, la posibilidad de poder compartir con su entorno, aunque sea con una otra persona, eso muchas veces ya funciona como una inoculación, como una vacunación, y se reducen las posibilidades de que desarrolle ideas de hacerse daño. Bien, dicho esto, les aviso también que aparte de estas charlas, he estado elaborando unos vídeos que están accesibles ahora mismo en mis redes sociales. Yo estoy en Instagram y en Facebook, y lo que voy a explicar aquí hoy, en los vídeos la información es prácticamente la misma, solo que en los vídeos la duración es inferior, duran 3-4 minutos, pero si suman todo lo que pueden, la información que está en los vídeos coincide con lo que les voy a contar hoy, ¿no? Yo voy a empezar explicando qué puede pasar por la mente de una persona cuando va elaborando la idea de acabar con su vida. En muy pocos casos es una decisión repentina, muy poco. La mayoría de las personas que tienen una tentativa o que desarrollan ideas con respecto a esto, lo están elaborando durante muchísimo tiempo. Pueden ser meses o pueden ser años. Cuando se sabe de alguien que conocemos que se ha suicidado, ayer por ejemplo estuve en la biblioteca pública, ellos quieren hacer esta charla también, y enseguida me contaron, no, porque una compañera nuestra se suicidó y nadie lo vio venir. Era muy alegre, ¿ok? Es que no había nada que nos indicara que estuviera pasando algo, ¿ok? No había nada que nos indicara, muchas veces coincide con lo que en salud mental llamamos enmascaramiento. Bien, muchísimas personas con trastornos del ánimo, con depresión, con ciclotimia, con tendencia al ánimo deprimido, desarrollan una estrategia muchas veces inconsciente de enmascaramiento, es decir, que tratan de que en su entorno, en el día a día, nadie se dé cuenta de que lo está pasando mal. Y ese enmascaramiento también tiene que ver con aparentar estar súper feliz, excesivamente feliz, a veces rozan como la exageración, todos los chistes le parecen graciosos, todo le parece súper divertido, no suelen dar detalles de su vida privada, porque luego tienen una trastienda en la que se están sintiendo bastante mal, pero quieren aparentar, ¿vale? ¿Por qué aparentamos? Pues para adaptarse. Es decir, cuanta más incomunicación haya en nuestro entorno, cuantas menos figuras de apego o personas cercanas en las que poder confiar, más necesidad de pasar inadvertido en una sociedad que siempre tiene prisa, ¿verdad? Creo que me estoy explicando, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que están pasando estas personas? La mayoría de las personas que llegan a la decisión o que empiezan a valorar lo que es la planificación, es decir, ¿qué hago para poder acabar con mi vida? Si utilizo este método o el otro, o si busco información, o me he enterado de tal cosa que de esta manera no sufro, ¿ok? Cuando alguien llega a eso, en realidad lleva mucho tiempo con diferentes problemas emocionales o problemas objetivos, o sea, la confluencia de un montón de situaciones dolorosas, como puede ser la pérdida del trabajo, una ruptura de pareja, un diagnóstico de una enfermedad crónica o pérdida de seres queridos importantes. Ese tipo de desgracias personales, cuando se acumulan, hay muchísimas personas que no tienen herramientas para poder afrontarlo. Ese tipo de herramientas muchas veces la propia familia te la puede dar en el desarrollo educativo. Cuando no es ese caso, lo recomendable es que estas personas puedan tener un acompañamiento psicológico, puedan tener terapia para desarrollar esas herramientas. Porque los seres humanos tenemos herramientas, ¿ok? Hay personas que las tienen muy desarrolladas, otras personas que las tienen latentes y otras personas que tienen que aprender de cero. Pero algo súper importante que los psicoterapeutas manejamos en nuestro trabajo diario es que los seres humanos, por configuración básica, tienen que luchar para vivir, ¿vale? Esto es súper importante. Tengan en cuenta que nosotros cuando nacemos tenemos que pelear para salir de un medio acuático, que estamos en la placenta de una señora, tenemos que pasar por una zona muy estrecha, oscura, y sin embargo, instintivamente, siendo un bebé, conseguimos salir, ¿vale? Eso dice de nuestra naturaleza que es tremendamente resiliente.
pero muchas veces necesitamos a alguien desde fuera que nos esté ayudando a potenciar esas capacidades, ¿no? Una persona cuando llega a estas decisiones ha estado aguantando mucho dolor, ha estado aguantando sufrimiento y se alimenta todo esto con el aislamiento y el silencio. Estas son las peores versiones. Muchas veces cuando el entorno empieza a darse cuenta de que está pasando algo, tiene que ver con algún comportamiento muy evidente o algo que le está pasando a la persona que trasciende, o sea que ya en el entorno social se puede percibir. La aparición del insomnio, por ejemplo, hoy día estar aquejado por algún problema emocional, el mantener silencio, no tener espacios para compartir o personas sobre lo que me está pasando, y además el insomnio, suelen ser 3 predictores terribles de que luego va a haber una tentativa de suicidio, ¿vale? Es uno de los signos, la falta de sueño prolongado, porque eso altera mucho la capacidad del cerebro para tener una conciencia lúcida y empezamos a ver lo que es la visión de túnel o lo que se desarrolla en muchas personas con pensamientos suicidas, que es lo que llamamos neblina mental. Bien. Hay una reacción muy habitual en las personas que sobreviven a alguien que se ha suicidado. Y una reacción muy habitual es la de, pero si lo tenía todo o no le pasaba nada, ¿por qué hizo esto? ¿Okay? Se busca una explicación lógica. La persona que está viviendo el infierno, que no puede hablar con nadie, que está angustiado o angustiada de forma prolongada durante mucho tiempo, o que tiene temor a que se minimice lo que le está ocurriendo, o que si se lo cuento a alguien se va a burlar o me van a ignorar. Hay muchas reacciones de este tipo. Lo que empieza a ocurrirle es que su cabeza no puede pensar con lucidez y empieza a tener la visión de túnel, a pensar en de qué forma puedo acabar con este dolor lo antes posible. Bien, ahí la trampa de la mente lo que provoca es que te da una salida, y es, si acabo con mi vida, dejo de sufrir. ¿Vale? Ahí está la mezcla de falta de lucidez, mucho tiempo sin poder dormir, mucho tiempo aguantando el dolor sin poder compartirlo con nadie, la sensación de aislamiento de que no hay posibilidad de rescate y la solución mágica de que si yo dejo de vivir, entonces se me acaba el dolor. ¿Ok? No hay nada de racionalidad aquí, si se dan cuenta, tal como lo he explicado, ¿no? O sea, no hay ningún pensamiento racional. Porque si acabas con tu vida, ya no puedes disfrutar absolutamente de nada. Y además, el dolor que genera una persona cuando, lo digo de otra manera, en un contexto social, en un grupo de amigos, en una familia, cuando hay un miembro que decide acabar con su vida, ese dolor que genera es un duelo de los más difíciles de sobrellevar para las personas que le sobreviven. O sea, todavía la salud mental no tiene herramientas para que una familia o un grupo de amigos o compañeros de trabajo que han perdido a alguien consigan superarlo del todo, ¿ok? Porque genera mucho sentimiento de culpabilidad o de autoexigencia de yo tendría que haberme dado cuenta, ¿vale? Bueno, el caso de las personas que están desarrollando este tipo de ideas, hay que conseguir romper el silencio ese. Bien, ese es uno de los motivos por los cuales yo quería hacer este tipo de charlas y también los vídeos, ¿no? La persona que esté viviendo esto, y hablo en este tono, en este sentido, por si alguno de ustedes en algún momento pasa por esta situación, lo que tiene que hacer es romper con el silencio y el aislamiento. Esto es imprescindible. Desde el momento que pueda verbalizarlo, nuestra experiencia en terapia es que desde el momento que una persona consigue decírselo al menos a otra persona de su entorno, ya ha conseguido hablar de eso 2 veces. Una con el terapeuta y otra con alguien de su entorno. De hecho, esto es una estrategia que seguimos en terapia. Desde que una persona que estamos tratando nos dice estoy pensando en esto, se me ha ocurrido, los terapeutas conocemos las claves, conocemos el lenguaje que tiene que ver con el suicidio, ¿ok? Por muy pocas veces las personas te dicen estoy pensando en matarme. Las personas suelen decir cosas como es que se me ha ocurrido quitarme del medio, y hacen una pausa, como diciendo ayúdame, a ver si me estás entendiendo, ¿ok? O dicen cosas como es que lo mejor sería que yo desapareciera. Es que a veces creo que no me necesitan, ¿vale?
Y también hay una fantasía recurrente, y que a veces es un sueño, otras veces es una fantasía lúcida, que es la de personas que empiezan a proyectar qué pasaría, cómo sería el momento del duelo para su familia, o cómo sería para el momento del funeral si yo me hubiera muerto, ¿vale? Todas estas señales a los terapeutas se nos enciende enseguida la luz roja de te tengo que rescatar porque lo que me estás diciendo es que has estado valorando el hacerte daño, ¿bien? Y en el 100% de los casos, si un amigo, alguien lo insinúa, lo pone en una red social, lo tuitea medio en broma, medio en serio, en el 100% de los casos hay que intentar acercarse a una persona que lo plantee, ¿vale? Dentro de ese enmascaramiento que les contaba antes, muchas de las estrategias es voy a bromear sobre el tema a ver qué pasa en mi entorno, ¿ok? Como cuando, no sé, yo utilizaba esa excusa cuando tenía 15 años y me gustaba alguien en el instituto, ¿vale? Le decía, ¿te gustaría salir conmigo? Siempre decían que no, ¿vale? Ya les cuento algo anecdótico mío. Y decían que no, y luego yo decía, era broma. Y de broma nada, o sea, él lo estaba haciendo como poner el termómetro a ver qué pasa, ¿no? Pues hay personas que dan ese tipo de señales, ¿bien? No son señales muy evidentes, pero de repente comparten mucha información sobre el sufrimiento extremo, sobre la soledad, están compartiendo en redes sociales cuestiones que tienen que ver con la muerte, porque están fantaseando de qué pasaría en mi entorno, qué pasaría de verdad si ya no me tienen, ¿no? Que es una forma de plantearse cuánto me quieren, cuánto me necesitan si yo me pongo a proyectar esto. Si se dan cuenta, tampoco hay racionalidad aquí, porque es una fantasía similar a la de pensar que me van a secuestrar unos extraterrestres o que voy a ganar la lotería. Pero para esta persona que lleva mucho tiempo angustiado, es una forma de intentar encontrar una salida. ¿Bien? ¿Qué más está pasando en la cabeza de estas personas? También piensan que no hay nadie en su entorno que pueda tener la capacidad para afrontarlo, ¿vale? Van a infravalorar lo que me está pasando, o me van a juzgar, o me van a comparar, ¿ok? O me van a contar algo suyo que es peor que lo mío, ¿vale? Esto de, mira, es que estoy muy mal porque me ha pasado esto, esto y esto. Y que alguien te diga, yo peor, que tengo que cuidar a mi madre, y además tengo angina, ¿vale? Y además tengo un examen de recuperación. Entonces, te das cuenta, el protagonista o la protagonista de esto se da cuenta de que no tiene ayuda, ¿vale? Aquí hay recursos, ¿ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 0 amigos, 0 posibilidades de apoyo y tampoco tengo dinero para pagar una terapia privada, ¿ok? Puedo ir al centro de salud y contarlo en urgencia, ¿vale? Puedo ir al hospital y contarlo, ¿ok? Les sugiero que si piden ayuda de este tipo, en el hospital lo que tienen que decir es que tienen una urgencia de tipo psiquiátrica, ¿ok? Porque a veces pasa bajo el radar. A veces hay personas que están teniendo pensamientos de hacerse daño, pero dentro del temor que les da decir las palabras exactas, pues va a urgencias diciendo estoy muy ansiosa, tengo mucho miedo, estoy angustiado, es que me ha pasado esto, esto y lo otro. Entonces, en el triaje, la clasificación que van a hacer en el hospital no tiene que ver con el pensamiento suicida, ni te va a ver un psiquiatra de guardia, sino lo van a tratar como un problema de ansiedad y van a estabilizarte con un medicamento y te mandan a casa, ¿bien? Por eso hay que intentar decir las palabras mágicas, ¿vale? Esta urgencia es de tipo psiquiátrico. Ya cuando te vea un psiquiatra, que tenemos una gran ventaja en esta ciudad, por ejemplo, los psiquiatras que están en ambos hospitales, en el Negrín y en el Insular, están hipercapacitados, les he visto trabajando y hacen una labor maravillosa, han rescatado a miles de personas. Pero hay que llegar hasta ellos, ¿no? Entonces, si solo digo que tengo ansiedad o que me hice este corte, no lo van a valorar con ese grado de gravedad, ¿no? Vale, ¿qué podemos hacer los demás para poder detectar, tener el radar puesto de que a lo mejor alguien de mi entorno, mi primo, mi amiga, mi pareja o uno de mis hermanos puede estar valorando la posibilidad de hacerse daño, ¿ok? O que esté planificando esto, ¿no? Les aviso ya de que les voy a dar una larga lista de comportamientos que suelen estar presentes en personas que tienen este tipo de pensamientos,
Pero tengo que aclarar desde el principio que ninguna de estos comportamientos aislados es significativo, ¿vale? Es decir, porque alguien, por ejemplo, esté 2 semanas que no quiera salir de casa, no significa que esté pensando en el suicidio, o que alguien de repente se deshaga de muchos libros que tiene, o que esté buscando información en internet sobre suicidio. De forma aislada, ninguno de estos comportamientos son significativos, ¿vale? No tenemos que alarmarnos por esto. Pero si se combinan varios de estos, sí que les invito a que se acerquen a estas personas, ¿no? ¿De qué manera hay que acercarse? Vale, por ejemplo, mostrar apoyo, mostrar disponibilidad. O sea, sin tener que mencionar, oye, ¿tú estás pensando en hacerte daño? No hace falta. Pero a veces basta con que esa persona vea que tú puedes representar un poco de luz en esa oscuridad, ¿no? Oye, ¿sabes que cualquier cosa que te ocurra, puedes contar conmigo? ¿Vale? Y decirlo de forma sincera. También estar más pendiente, ¿vale? Enviarle más mensajes, proponerle verse, a ser posible en persona. También mostrar claramente el interés en ayudarle, ¿vale? Tener una conversación sincera. Oye, me gustaría ser útil para ti, me gustaría ser de ayuda, o incluso ofrecer acompañar, ¿vale? Si te está pasando algo que no me lo quieres contar a mí, vamos a buscar un terapeuta, vamos al médico, vamos a llamar al teléfono de la esperanza, ¿vale? Es otra entidad que está haciendo una labor preventiva y que interviene en crisis súper valiosa, está a nivel nacional. Pueden encontrar el teléfono muy fácilmente, en una búsqueda simple en internet van a encontrar el número de teléfono. Y el servicio que prestan es totalmente confidencial, ¿ok? Y anónimo. Ofrecer acompañar, ¿vale? Te acompaño al centro de salud, no hace falta que me expliques a mí lo que te está pasando, no hace falta, pero voy contigo al centro de salud, ¿vale? O vamos a buscar ayuda, te acompaño al hospital. No me lo cuentes, o sea, yo no tengo que saberlo, pero te acompaño al hospital porque estoy viendo que igual necesitas ayuda, ¿vale? Me puedes llamar si lo necesitas, ¿sabes? Todo esto puede funcionar de forma mágica, ¿no? Señales que muchas veces dejan las personas que lo están planificando. Cuando vemos cambios extremos en su humor, que aparentemente estaban muy bien y de repente entran en una crisis, se sienten muy deprimidos, empezar a evitar los entornos sociales, intentar estar en una fiesta, en una reunión, pero irse muy pronto, le cambia el humor, les cuesta mucho conectar en esa frecuencia, donde haya espacios de socialización, ¿vale? Si empieza a verbalizar continuamente experiencias de fracaso o de frustración, o porque tú ya sabes, como eres una persona cercana, ya sabes que ha ido acumulando un montón de experiencias muy negativas en su vida, le han pasado muchas cosas muy desagradables en poco tiempo, es bastante probable que empiece a valorar una salida. A esto sumamos esta señal que les dije que es de mucha alarma, que es lo del insomnio, ¿ok? Si alguien de nuestro entorno está teniendo alguno de estos comportamientos, pero además sabemos que ha tenido muchas experiencias muy desagradables en poco tiempo y encima te cuenta que no está durmiendo, ahí tenemos que hacer una visita, ¿vale? Tenemos que ir a su casa sin avisar, ¿vale? Yo sé que su generación esto le parece inconcebible, pero esto nos pasaba antes. Antes íbamos a casa de los amigos sin avisar. Es una de las costumbres sociales que se ha perdido bastante, ¿vale? Pero puedo hacerlo, insistir, oye, quiero verte, con cualquier excusa, hace un mes que no te veo, no estás viniendo a clase, no estás quedando con los amigos, pero me gustaría verte, te voy a llevar una cosa, cualquier excusa, ¿vale? Y hacemos alguna visita. Algo que suele revelar también que una persona está en un proceso como deterioro emocional o mental suele ser el abandono propio. Bien, que de repente vemos que han sido muchos días que le vemos que no se ha peinado o sospechamos que está abandonando la higiene personal, que lleva 2 semanas sin afeitarse, en el caso de que anteriormente lo hiciera, que la ropa está mal desaliñada y no le da importancia, y todos estos comportamientos de abandono no sean habituales en esa persona, muchas veces es indicador de estar desarrollando un estado de ánimo depresivo, ¿bien? Y se nota así en el propio abandono, ¿no? También desapariciones repentinas,
¿vale? Se ha quitado de todas las redes sociales, se salió del grupo de WhatsApp y cada vez es más difícil poder conectar con esta persona. Eso también suelen ser indicios si se unen a los otros que les decía, ¿no? El abuso de sustancias, o que de repente nos demos cuenta de que se está automedicando, ¿ok? Muchas veces para poder resolver el problema del estado de ánimo o para poder resolver el problema del insomnio, se mete en una espiral, porque también sabemos que un predictor de la conducta suicida también es la sobremedicación o el abuso de sustancias, ¿ok? Sabemos que muchas personas que están valorando esa planificación, que llegan a ese punto de lo quiero hacer, lo que hacen las horas previas es drogarse o tomar mucho alcohol, porque saben que van a perder cierta capacidad de toma de decisiones racional y se van a dejar llevar, ¿ok? Es como un intento de pasar, de no afrontar la idea de que están intentando acabar con su vida. Entonces, si también percibimos eso, que alguien en nuestro entorno está muy empeñado de repente en probar muchas sustancias, que le está pasando factura a su salud física, que hay deterioro en su vida, ha faltado el trabajo, ha faltado a clase, suspendió, ha tenido varias consecuencias por este abuso o por el insomnio, eso tiene que ser señales de alarma también, ¿no? ¿Qué podemos hacer si alguien ya nos ha dicho, pues mira, sí, se me ha ocurrido tal cosa, ¿ok? Hay que validarle lo que esté sintiendo. Yo sé que las personas que no han desarrollado su carrera profesional en la salud mental no tienen por qué conocer esto, de cómo hay que reaccionar, y que también hay que tener un poquito de sangre fría para poder hacerlo. Pero la mejor opción es escuchar, aceptar los sentimientos que tenga, ¿ok? Y en ningún caso discutir los motivos, ¿vale? Esto se lo doy en plan chuleta. ¿Qué tengo que pensar? Si ustedes cuando salgan de aquí y se vayan a comer o vayan a clase de la tarde, tienen que quedarse con alguna idea, que sea esta, ¿vale? Son pautas muy, muy sencillas. ¿Qué tengo que hacer si mi prima, mi hermano, mi pareja, mi madre me cuenta, es que estoy pensando en hacerme daño, estoy pensando en tirarme por el balcón? Bien, escuchar, aceptar los sentimientos, aunque nos parezca una locura, aunque nos parezca que es exagerado, aceptar los sentimientos, ¿bien? Y nunca entrar a discutir los verdaderos motivos, ¿bien? Porque si discutimos los motivos, automáticamente esa persona se va a sentir juzgada, ¿vale? Cuando alguien ha llegado a ese punto de subjetividad, de niebla mental que les describía antes, etcétera, lo menos que tiene es capacidad para entrar en un debate filosófico contigo sobre el sentido de la vida y sobre si vale la pena superar la pérdida, o que tu novio no era tan valioso, o que no es tan grave haber suspendido 3 asignaturas, ¿vale? Lo menos que necesitas es eso. Cuando está llegando a ese punto, lo que necesita es poder expresar todo el dolor que tiene. Entonces, si nosotros somos capaces de escuchar, validarle, aceptar lo que está sintiendo, y se va a sentir escuchado, la mayoría de las veces es el primer paso para que luego cuando le diga, ¿quieres que hablamos con tus padres y buscamos ayuda? Te acompaño al centro de salud, vamos al hospital. Cuando aceptan ese paso, siempre es con alguien que les ha escuchado y les ha validado los sentimientos. ¿Me estoy explicando, no? Si yo estoy en ese momento crítico, que mi cabeza no funciona y me estoy imaginando lo peor que podría ser en mi vida, que es acabar con mi existencia, y tú te pones a discutirme que no es tan grave, o que eres un exagerado, o que en el peor de los casos lo haces para llamar la atención, pues si tú me estás haciendo esto, tú eres la última persona a la que le voy a pedir ayuda, ¿vale? Entonces hay que optar por lo otro, ¿no? A ver si tengo tiempo. ¿Tengo tiempo, Loli? Sí, aunque quiero dejar espacio para que pregunte. Vale. Vale, solo quiero dedicar unos minutos al tema de la adolescencia, porque la cuestión esta de la autolisis, de hacerse daño,
Actualmente muchísimos jóvenes y adolescentes lo que están haciendo es o bien hacerse cortes en lugares del cuerpo que aparentemente pueden disimular. No voy a entrar en detalles porque no es necesario, pero empiezan normalmente por el antebrazo y luego recurren a otras zonas del cuerpo, que es tremendamente desagradable y hay muchísimos riesgos de infección o similares, ¿no? Y otra cosa que han estado desarrollando últimamente es quemarse. ¿Bien? En el 100% de los casos, cuando alguien muy joven, inmaduro o una persona adolescente desarrolla este tipo de comportamiento, en el 100% de los casos, es por una falta de habilidad para gestionar los sentimientos que tiene y las emociones. Es decir, el dolor emocional necesita convertirlo en dolor físico para poder afrontarlo. Porque si yo me he caído, me he dado un golpe en la rodilla o tengo un corte que me hice cocinando, todas las personas sabemos que hay que hacer algo al respecto. Es evidente, hay sangre, tengo que cerrar la herida o puede haber infección, voy al médico. Entonces, como sabemos hacer eso, esto es algo que hacemos los seres humanos. Como yo carezco de tal habilidad, pero tengo esta otra, intento usar esta otra para resolver el problema que me ocurre. ¿Bien? Entonces, como aún no sé gestionar emocionalmente lo que me pasa y tengo mucha angustia, y como llevo mucho tiempo manejando esta situación sin contarlo, ¿ok? Entonces voy a convertirlo en dolor físico porque así consigo varias cosas, algunas conscientes y otras inconscientes. Lo que consigo conscientemente es que mientras estoy intentando sobrellevar el dolor de la quemadura, no recuerdo las veces que me han hecho bullying en el instituto o cómo me humillaron o la cantidad de mensajes ofensivos que he recibido. ¿Vale? Es como una maniobra sin me tengo que ocupar de que tengo una herida y tengo que cerrarla, etcétera, o disimularla. Automáticamente ya no tengo que conectar con la emoción que me estaba haciendo sufrir. ¿Me estoy explicando? Vale. Y cuando tienes 16 años, esto se convierte en una repetición, lo hago más veces. ¿Ok? Esto está en la base de casi todos los comportamientos de este tipo. ¿Ok? Las heridas visibles es otra forma de pedir ayuda. ¿Ok? Hoy en día sabemos que los adolescentes y mucha gente joven utilizan unos códigos nuevos que tienen que ver con el uso de la tecnología. Bien, hay un episodio en la serie Adolescencia, que es el segundo, ¿lo han visto? Vale. El segundo episodio, que el policía que está investigando todo va al instituto, a los 10 minutos se quiere morir porque el ambiente del instituto es tremendamente tóxico y su propio hijo está en el instituto. Entonces él empieza a darse cuenta de que no sabe lo que le pasa al hijo y no lo sabe porque no conoce el ambiente ni las claves en las que se mueve el hijo. Entonces hay una conversación con su hijo, que es adolescente, y le dice: papá, no te enteras de nada. Cuando tú ves en Instagram que ha subido una foto y que ha habido 50.000 personas que han puesto corazoncitos, esos corazones no son diciendo qué guapa eres. Según el color del corazón, te están diciendo eres la más fea, vas a ser virgen toda tu vida, nadie te va a querer, etcétera, etcétera. O eres una lesbiana de mierda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Siempre se utiliza todo aquello que te pueda hacer un poco diferente en una sociedad, ¿no? Se utiliza este tipo de recursos. ¿Okay? Entonces, esas claves, cuando los adolescentes lo han estado sufriendo mucho tiempo y hay un muro de bloqueo que no quieren hablar con los padres, pues empiezan a dar ese tipo de señales. ¿Vale? Me hago un corte, me hago esto, me junto en una red social con otros jóvenes que también lo están haciendo. Y entre todos nos reforzamos que estamos haciendo lo correcto, de alguna manera, ¿no? ¿Qué hay que hacer si nos encontramos con chavales en nuestro entorno que le está haciendo esto, ¿no? Hay una estrategia que yo propongo mucho, y es que los adolescentes, igual que con los menores, con los niños y niñas, las estrategias para llegar a lo que les está pasando son distintas a las de los adultos. Entonces, en el caso de los adolescentes, pídele que te ayude a entender. ¿Okay? Esto suele funcionar. En vez de te voy a echar una bronca, tú estás loco, pero mira lo que has hecho, cuando se entere tu padre, etcétera, etcétera, porque me engañas, porque me lo ocultas, eso hay que borrarlo. ¿Okay? Explícame, intentas, o sea, ayúdame a entender esto. Ayúdame a entender que tú necesites hacerte esto. ¿Vale? Si se dan cuenta, en la dinámica de el adulto me va a echar una bronca, esa dinámica se cambia. Y de repente es el adulto que me está pidiendo ayuda.
porque en este mundo mío, ¿vale?, de los adolescentes, del bullying del instituto y que me persiguen por mi identidad sexual o de género, en este mundo que mis padres no se enteran una mierda, con perdón, pues esta persona me está pidiendo que yo se lo explique. Entonces, a partir de que se cambia esa dinámica y son ellos y ellas los que les toca tener el rol de enseñar, porque tiene delante un adulto que está usando las dos orejas y está dispuesto a escuchar, entonces se abren y empiezan a contar. Es que me estaba haciendo esto, me estaba haciendo lo otro, es que me pasó aquello, me pasó lo otro, ¿no? Y esa es la única vía para que empiecen a romper ese silencio y aislamiento, ¿vale? Otra cosa que hay que hacer es también aceptar los sentimientos que estén manifestando, ¿ok? Tenemos que evitar, utilizar herramientas de coacción. Bien, como tú lo vuelvas a hacer, va a pasar esto. ¿Okay? Eso hay que desterrarlo. ¿Bien? Nuestra prioridad como adultos tiene que ser el que esa persona pueda expresar lo que le está pasando, tener cuanta más información mejor de lo que está detrás de ese daño que se está provocando y luego tratar de llegar a una conexión, una alianza para cuando busques ayuda profesional o que haya otras personas en el entorno que puedan intervenir, tu adolescente, esa persona a quien tú estás rescatando, esté confiando en ti. Esa es la única vía. Entonces no va a haber una solución inmediata. Esto de muchos adultos de prométeme que no lo vas a hacer nunca más, no va a funcionar. No está en capacidad de prometer nada ahí, porque además tienes que ganarte su confianza primero, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí. Yo quiero dejarles espacio por si quieren plantearme dudas. Porque está tan normalizado decir cuando alguien ha tenido un intento de suicidio y no lo pues, ha sobrevivido por la raza que sea, porque siempre se dice no tenía tantas ganas de morir si sobrevivió al intento. Bueno, yo creo que tú te imaginas la gran estupidez que es hacer ese comentario, ¿no? Vale. Bueno, esto tiene que ver con que la muerte es un tabú en nuestra sociedad, ¿ok? Podría entrar en muchas argumentaciones y muchos estudios por los cuales nos hemos encontrado con que hay una sociedad determinada, en muchos casos de influencia judio-cristiana, donde la muerte es un tema del que no se puede hablar, ¿ok? Como no podemos hablar de la muerte, entonces cuando alguien ha empezado a manejar estos pensamientos que expliqué antes, que no vienen de la nada, sino vienen de mucho tiempo de sufrimiento, se da cuenta de que está valorando algo que en todo su entorno ha sido un tema prohibido toda la vida. Con lo cual es una barrera mayor para poder hablar de ello, ¿ok? Y esto ocurre con algunos temas en nuestra sociedad, especialmente también con el duelo, ¿ok? Pero si te das cuenta, tiene la conexión directa con la muerte, evidentemente, ¿no? Cuando acabaron las restricciones del COVID, el colegio donde iba mi hija en ese momento, me pidieron que fuera a dar una charla al centro, porque había muchos niños y niñas que habían perdido a los abuelos, o habían perdido a tíos, incluso a sus padres, ¿vale?, durante la pandemia. Que recuerden que no se podía visitar en los hospitales, ¿no? Entonces, me pareció fantástico. O sea, el colegio está pensando en la salud mental de esos niños, que había 300 niños en un duelo, prácticamente, ¿no? Entonces, acordamos el día para hacer la charla, yo les pedí que asistieran todos los niños y que luego hiciéramos otra charla paralela con las familias, con los padres, ¿vale? Se sorprenderían cuántos padres se enfadaron con el colegio porque iba a ir a hablar de duelo con los niños, ¿ok? Muchísimos padres se opusieron, les pareció totalmente innecesario y una aberración, hablaban en estos términos, ¿vale? Decían cosas como, es que son niños, no hay que meterles ideas en la cabeza. Disculpa, se le acaba de morir la abuela, se le ha muerto su madre, ¿qué ideas en la cabeza le voy a meter? O sea, le voy a ayudar a que el niño procese el dolor, que tiene 6 años. O sea, es que es muy evidente esa necesidad, ¿no? Pues hay una postura en nuestra sociedad muy opuesta a verbalizar, a hablar claramente de la muerte o del temor a la muerte, ¿no? Es la misma, dense en cuenta que pueden ser los mismos padres que en Halloween
celebran la muerte, porque es una tradición relacionada con la muerte de otra cultura que no es la nuestra, ¿ok? Pero es burlarse de la muerte. Pero son la misma familia que pueden disfrazar al hijo de Carabela, ¿vale? Y celebrar Halloween, jijijaja, fantasmas, apariciones, ¿vale? Todo eso que es post-mortem, o sea, estamos hablando de seres zombificados, ¿verdad? Pero son los mismos padres que se ponen a la defensiva si un profesional de salud mental va a ayudar a su hijo de 6 años a superar la muerte de su abuelo. ¿Esto qué significa? Pues que hay un temor tremendo a reconocer que la muerte forma parte de nuestra realidad, ¿vale? No sé si te he contestado. Entonces, junto con todo ese conjunto de tópicos, de temores sobre la muerte, está también la cuestión de que si alguien está pensando en acabar con su propia vida, está prohibido hablar del tema, ¿okay? Hasta hace unos años había cierto consenso entre los gobiernos, medios de comunicación y también los profesionales de salud mental, de que era preferible no hablar, no dar noticias sobre intentos suicidas, por ejemplo, ¿no? O suicidios consumados, ¿ok? Quienes únicos tenían las cifras reales eran los profesionales de sanidad. Bien, porque cuando una persona se ha matado por ingestión de pastillas, aparte de la policía, tiene que presentarse allí autoridades sanitarias, ¿vale?, para certificar el fallecimiento. Y luego, en todos los casos donde hay aparentemente puede haber habido suicidio o asesinato u homicidio, es obligatorio hacer la autopsia, ¿ok? Y también muchísimas personas que se quitan la vida dejan una carta, ¿ok? Esa información, ¿quién la sabe realmente? La policía la va a descubrir, pero primero que nada la descubren los enfermeros que aparecen en la ambulancia, ¿ok? Son realmente quienes tienen la cifra de cuántas personas han realizado esto. Cuando esto llega a la prensa, muchas veces se enmascara con un accidente, con una muerte, sin aclarar los motivos, ¿no? Hoy día sabemos que hay que hacer todo lo contrario. Hoy día sabemos que hay que hablar, hay que incentivar que pueda haber un grupo de apoyo, que hay que incentivar el que las personas sepan cuáles son las acciones básicas, lo que he explicado, ¿no? Cuál tiene que ser el auxilio emocional básico si mi primo, mi hermano, mi novia me dice que se quiere matar, ¿vale? Y hay que empezar a aceptar que esto está ocurriendo, ¿vale? Hay que romper ese silencio, ¿no? ¿Por qué ocurre el envenenamiento de esa persona que supuestamente necesita tanta ayuda que alguien le haga por esa persona? ¿Por qué ocurre ese envenenamiento tan extremo? ¿No? Que no contacto con nadie, no quiero relacionar con nadie, no dejo de ver con mis amigos, salgo del grupo, de las mismas redes sociales, cuando más necesitan hablar con una persona. Cuando más intentas ir a por él, cuando necesitas ayuda, Sí. más es esa persona para atrás cuando realmente necesita ayuda. Ok. Nunca ocurre esto, esa toma de decisiones nunca es del todo consciente, ¿vale? Una persona puede entrar en la espiral ese de aislamiento, pero estar intentándolo durante meses sin tener claro, sin que sea una decisión del todo voluntaria, ¿bien? La mayoría de los casos se debe a que, aunque necesita mucha ayuda y necesita hablarlo, incluso aunque pueda tener alguna o algunas personas en su entorno a quien poder contárselo, tienen un terror, un pánico absoluto a que se desprecie lo que le está ocurriendo. ¿Ok? El mayor temor es al juicio del entorno. Es así. Y sabemos también que cuanta más problemática tenga que ver con algún aspecto de su vida que ha tenido que disimular u ocultar, mayor angustia y más posibilidades de que acabe desarrollando las ideas suicidas. ¿Me expliqué? ¿Vale? Cuanto más tenga que ocultar, porque en su entorno hay rechazo, por lo que sea, ¿vale? Lamentablemente tenemos también una realidad en las personas LGTBI, entre las que estoy, por eso conozco muy bien lo que se vive dentro de la comunidad. Nuestro mayor problema de salud mental es la homofobia y la LGTBI-fobia. Es que no tenemos problemas de salud mental porque lleguemos a casa y haya alguien de nuestro sexo, nuestro género en casa y que haya hecho la comida. O sea, eso no es ningún problema, ¿vale? Sino es maravilloso.
sino la homofobia, el rechazo continuo, ¿no? Entonces, cuanto más motivos tenga yo para mantener mi dolor, ¿sabes? O los motivos por los cuales estoy sufriendo oculto, entonces más temor a que cuando lo diga haya una burla, haya una reacción negativa, un menosprecio o todo eso de los juicios, ¿no? ¿Te respondí? Ok. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que dentro de su entorno cercano ha sufrido un duelo de alguien que se ha suicidado? ¿Tú quieres aprender eso sin haber ido a la facultad? ¿Sí? Sí. Vale, es que me estás planteando un proceso muy complejo. ¿Vale? Las personas del entorno pueden ayudar haciendo lo mismo que expliqué antes sobre cómo acompañar a alguien que está teniendo estos pensamientos. ¿Ok? Escuchar, validar los sentimientos, ¿vale? Tratar de empatizar, comprender su desesperación. Personas que sobreviven al suicidio de alguien suele haber algún momento de culpabilidad. Empiezan a revisar momentos. Ah, claro, entonces esto, cuando me dijo tal cosa, cuando me llamó aquella noche, en realidad lo que quería era esto, o aquel día que yo no pude quedar, en realidad a lo mejor me lo iba a contar a mí, ¿vale? O ¿por qué no me di cuenta? ¿Sabes? Esto es terrible, es muy doloroso y es muy difícil de resolver, ¿no? Realmente esto es necesario que intervengan profesionales de salud mental para ayudar a una familia o a una persona a poder avanzar, a superar esa pérdida en esas circunstancias. Es un duelo tremendamente complejo. Por eso te decía un poco irónicamente que quieres aprenderlo sin haber ido a la facultad, ¿no? Se necesita mucha atención psicoterapéutica durante mucho tiempo para conseguir unos mínimos de que esa persona o esa familia que ha sobrevivido pueda sobrellevarlo y seguir adelante. Si a pesar de hacer todo lo que el acompañamiento a la persona que está teniendo este tipo de pensamiento se sigue rehusando o sigue teniendo una resistencia a recibir ayuda profesional, ¿hay alguna forma de poder seguir intentando convencerlo aunque no sea de la misma que hemos hecho? ¿Te refieres a que tú has estado cercana a esa persona, has intentado acompañarle, han hablado claramente sobre sus intenciones y que también se niega a recibir ayuda profesional? ¿Te refieres a eso? Bien. Hay varias cuestiones que lo que yo te sugeriría sería que estuviera lo más cercana posible, ¿bien? Porque ocurre un fenómeno que se llama el rescate. Esto consiste en que hay personas que pueden planificar la tentativa suicida, elaborarlo, incluso reunir todo lo necesario, ¿ok? Y que en el momento crítico deciden llamar a alguien. ¿Bien? Normalmente llaman o bien a un recurso, como les expliqué antes, llaman a urgencia, ¿vale? Llaman al teléfono de emergencia, o llaman al teléfono de la esperanza, ¿ok? O llaman a la persona del entorno que ya tiene toda la información. Entonces te van a llamar a ti. ¿Comprenden? Y lamentablemente ojalá pudieras hacer más, pero al final todo lo que has invertido en tiempo, energía, cariño, de acompañar, eso ayuda a que muchas personas en el momento clave tienen una toma de decisiones, hay como una pequeña lucidez que le dice igual yo debería hacer algo. Vale, entonces optan por estas cuestiones que te he dicho, ¿no? O llamar a profesionales o pedir ayuda, o directamente llamar a alguien que sabe que le va a acoger, que le va a recibir de buenas maneras. ¿Bien? En el caso hay muchísimas personas que lamentablemente solo aceptan la ayuda profesional después de haber pasado todo este proceso, alguna tentativa, ¿ok? O que en su entorno llega un momento que le presionan tanto que accede, ¿vale? A buscar ayuda profesional. En los casos límites extremos, donde yo tengo constancia de que alguien me está diciendo que se va a matar, ¿vale? Que esto también ocurre, que en el último momento me manda un mensaje, me llama,
da alguna señal, ¿vale? Existe un protocolo, tú tienes que llamar a urgencia, ¿vale? Y tienes que decirle, tengo tal persona, se ha despedido, tal persona me ha dicho que se quiere matar, ¿vale? Me acaba de mandar mensaje y darle la dirección, ¿vale? Tenemos que hacer eso. Y en estos casos el protocolo es que automáticamente te van a intentar conectar con esa persona, primero telefónicamente, van buscando su expediente en sanidad, saben los antecedentes que tiene y envían una ambulancia, ¿ok? Pero también alguien va a comunicarse contigo para tratar de recabar toda la información posible porque tienen que hacer una intervención cuando llegue, ¿ok? Esto es en el caso extremo de que a ti te llegue, esto ocurre, ¿vale? Yo ahora mismo estoy tratando a una persona que en el último momento llamó a su marido y después llamó a su hermana, ¿vale? Pues afortunadamente su marido supo qué hacer y entonces le salvaron la vida, ¿ok? Estas cosas ocurren, ¿no? Y esta es información para todo el mundo. Si yo sé con certeza, tengo bastante seguridad, ha habido un aviso, me lo acaba de decir, o estoy con esa persona que me está diciendo es que me tiro, me mato, hago esto. Hay que pedir ayuda lo antes posible y existe un protocolo. ¿Hay algún lugar público donde se pueda consultar ese protocolo público, o sea, de forma pública, de forma detallada? ¿Te refieres específicamente al que realizan desde el 112 cuando reciben la llamada? ¿Te refieres a eso? Sí, ese tipo de protocolos que hay, pero que no se conocen. Y si nosotros somos las personas que tenemos que asistir en primerísimo lugar, ya que nos llaman, si no lo conocemos, el resto de la cadena tampoco lo va a saber, seguramente. Entonces, ¿hay algún lugar o alguna forma, yendo al centro de salud, por ejemplo, y preguntando, o alguna forma más directa? A ver, te voy a dar una fuente, hay varias fuentes de información para esto y aparte de esto siempre está la opción de si tú investigas en la web del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad. Yo no lo he hecho, pero es bastante probable que este protocolo esté ahí. Yo no lo he hecho porque a mí me llega la información por el Colegio de Psicólogos, ¿no? Que tenemos unas pautas muy específicas de cómo hay que trabajar cuando conocemos un caso así, ¿no? Y la coordinación que se hace con los servicios de emergencia. Pero hay una web a nivel de Canarias que es stopsuicidios.com y ahí puedes encontrar información. También en la web del Teléfono de la Esperanza, que como les decía es un recurso totalmente fiable. Su director José Cabrera es psicólogo y también lleva muchos años haciendo un trabajo de prevención de suicidio. Y luego, a nivel de otras instituciones, información totalmente disponible. La Organización Mundial de la Salud tiene en su web un montón de información sobre comportamientos preventivos, como las señales de alerta, o sea, mucho de lo que he dicho ahora está disponible en la web de la OMS. Bueno, muchas gracias por estar aquí, por escucharnos. Gracias Loli, Antonio Martín, gracias también, porque ellos han colaborado para que pudiéramos hacer esto. Si tienen interés, bueno, he traído unas tarjetas, por si tuvieran interés en llevárselas, que está en mi contacto. Y los vídeos que les decía antes están disponibles en Instagram y en Facebook. En Instagram yo estoy como Oswaldo, con W, ¿vale? oswaldomartin.psicólogo. Y en Facebook me encuentran fácil, Oswaldo Martín Psicólogo, no hay más. Bueno, muchas gracias.